¿Recuerdas aquel momento en donde contrajiste matrimonio? Tal vez hace muy poquito atrás, o tal vez hace más de 30, 40 o 50 años. El pacto matrimonial involucra dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es el aspecto legal y el segundo, el aspecto relacional. Estos dos elementos se juntan en lo que es una ceremonia, en donde las personas declaran hacer o contraer un pacto, el pacto matrimonial. Este es un ejemplo para poder comprender de qué se trata el pacto de Dios, el cual tiene y ofrece para cada uno de nosotros. Pero antes de poder aplicarlo y ver cómo hoy hay un pacto para cada uno de nosotros, el pacto eterno de Dios, debemos estudiarlo. El pacto en el Edén, con Noé, con Abraham, con Moisés y el nuevo pacto. Por lo tanto, hoy vamos a ver una vista general muy amplia acerca del pacto eterno de Dios a través de la humanidad, a través de las edades. Por lo tanto, te invito a que te quedes en este segundo capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, conceptos básicos del pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos, a nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada donde estamos estudiando el pacto, la promesa, el pacto eterno de Dios. Hoy vamos a ver una vista general del pacto, cómo Dios fue anunciándolo, cómo fue expresando esta maravillosa promesa a los patriarcas, a los profetas y por supuesto a nosotros. Por lo tanto, para estudiar este tema nuevamente con nosotros, Pastor Oscar Lefiguala, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias también porque vamos a disfrutar, creo, profundamente estas lecciones de nuestros patriarcas, ¿no? Así es. Pastor Oscar, bueno, ya nos acompañó el capítulo anterior, ha estado en otras temporadas con nosotros. Cuéntenos un poquito. Ahí nuestros amigos que vieron el capítulo anterior se habrán dado cuenta que a usted ahí le gusta mucho estudiar las escrituras, tiene algunos estudios en relación especialmente a lenguas, idiomas antiguos. Cuéntenos un poquito ahí cuál ha sido su área, su experiencia en el estudio de la Biblia. Bueno, en realidad yo después del estudio en teología, licenciatura en teología, estudié en Santiago de Chile. Allí en la UMCE estudié habían varias cosas, porque al principio no había lo que yo quería, así que encontré un diplomado en cultura clásica, mención griego y latín. Después de estudiar ese diplomado, estudié un bachillerato, que fue lo que se creó. Y después se creó el magíster en cultura clásica, mención griego y latín, así que hice los tres. Uh-huh. Y estudié también hebreo en el Centro Judaico de la Universidad de Chile. Y también hebreo a distancia con la Universidad de Jerusalén, también algunos cursos. Así que he estado inmerso en esa... Una de las claves, pastor, es mantenerse siempre activo en el estudio de estos idiomas, estas lenguas, ¿no? Porque es muy fácil olvidarse. Sí, es muy fácil olvidar. Todos aquellos que estudiamos
y que también nos ven nuestros amigos, colegas ahí que estudiamos griego, hebreo en nuestros estudios de licenciatura, se puede llegar a olvidar cuán importante es cuando estudiamos, por ejemplo, el material auxiliar, que es la guía de estudio de la Biblia, lo que llamamos la lección de escuela sabática, tener un léxico, una concordancia. Bueno, antiguamente, pastor, se tenía como en una mesa todos estos libros, ¿no? Los léxicos, las concordancias, los diferentes diccionarios bíblicos, Biblias de distintas versiones, y hoy en día se puede encontrar tal vez en algún software, en alguna aplicación, Claro. o incluso navegando en Internet con ciertas precauciones, por supuesto, que hay que tener en Internet, pero se puede hacer mucho más fácil estudiar la Biblia con esta base, ¿no? Con comparativas, con léxicos, con la Sí, gramática. yo en realidad utilizo ambas cosas, tanto la tecnología como los libros, y, y sirve mucho para comparar. Ahora, siempre que yo estudio, leo el folleto o estudio cualquier otra materia, cualquier libro, cada vez que me aparece algún texto que me llama la atención o alguna palabra o alguna frase, voy al texto original, Ujú. al hebreo, al griego, en fin. Y uno va comparando y eso a uno lo va enriqueciendo y sirve mucho. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí a poco, ¿no? Pastor, ¿cuál es su texto favorito que contenga una promesa de Dios, una promesa de la Biblia? ¿Se acuerda usted de algún texto favorito que tenga una promesa? Sí, yo creo que hay varias. Por ejemplo, esta misma que se le dio a Abraham, ¿no? En donde se le promete una buena descendencia. Ujú. Esa promesa que Dios le hace a Abraham, yo la tomo para mí. También me gustaría a mí, así como Abraham, guiar a mi descendencia Ujú. en el camino del Señor. Y bendición, protección, prosperidad, por supuesto, contiene esa promesa. En lo personal, a mí me gusta Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, y ahí está la promesa, yo nunca me olvidaré de ti. Queridos, al comenzar este capítulo queremos orar, pero queremos también desafiarlos a ustedes para que a través de nuestras plataformas digitales, por ejemplo, en YouTube, o en Face o en Instagram, ustedes nos busquen a través de Nuevo Tiempo Chile y puedan contarnos cuál es su promesa favorita de la Biblia. Y de esa forma, al momento de orar, queremos orar por todas aquellas situaciones en las cuales tú recuerdas una promesa de Dios, te aferras a ella, la pones en tu corazón para poder continuar en medio incluso de las aflicciones. Queremos orar para que siempre en nuestro corazón pueda haber una promesa de Dios que nos aliente, que nos dé una renovación de nuestras fuerzas. Hoy vamos a estar estudiando precisamente del pacto, de esta promesa que Dios le dio a diferentes personas, pero que representaban a la humanidad. Por supuesto, queremos conocer también cuál es aquella promesa. ¿Te parece? Entonces, déjanos tu mensaje, escríbenos allí cuál es tu promesa favorita. Y nosotros queremos orar para que en aquellos momentos esa promesa pueda traer paz y nueva fuerza, esperanza a tu corazón. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por todas aquellas promesas que encontramos en tu palabra, porque por lo general nos aferramos a ella cuando estamos pasando por momentos difíciles. Queremos dejar estas situaciones en tus manos, a tus pies, para que tú puedas, Señor, actuar como el Dios amoroso y todopoderoso que eres. Bendícenos y que podamos, Señor, siempre atesorar esas promesas, no como un amuleto, sino reconociendo de que eres un Dios todopoderoso y un Dios amante que se preocupa por cada uno de tus hijos. Gracias te damos, lloramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Promesa es igual a pacto, pastor? ¿Qué es la palabra o cómo entender nosotros ahora, donde estamos viviendo con nuestra cosmovisión? Entender la palabra pacto, ¿es lo mismo que lo que entendían los antiguos, especialmente en el Antiguo Testamento? Casi lo mismo. Pacto en realidad que podían haber dos tipos de pacto. Entre iguales, hombre-hombre, ¿ya? De igual nivel,
pero también podían haber pactos entre personas desiguales, como un rey y un vasallo. En esos casos, generalmente el pacto lo hacía el rey y el vasallo tenía que aceptar. En el caso de Dios, a nosotros, Él hace un pacto con nosotros, pero hay una diferencia. Él es Dios y nosotros somos hombres. Ujú. Así que más bien el pacto lo hace Dios. Nosotros lo aceptamos. Esto de la pandemia ha permitido que muchas personas surjan con emprendimientos, con ventas por internet. Y siempre está la duda, la persona dice, sí, págueme, transfiérame y yo le envío el producto. Y ahí Claro. está la duda, ¿será que me lo irá a enviar? ¿Será una estafa? Eh, claro, hoy en día con la tecnología se hacen estas transacciones a distancia. Pero yo recuerdo que en la antigüedad la palabra valía, ¿no? Sí, Y eran como pequeños pactos. Era como, le vendo un terreno, le vendo un caballo, pero sabe que no tengo el dinero todavía. No se preocupe, decía el vendedor, yo se lo guardo. Y en 3 meses la otra persona respondía, ¿no? ¿Será que hoy en día la palabra pacto está como muy, lo podemos entender, pero se usa poco, en la vida práctica me refiero? Tal vez uno de los pactos más solemnes, el pacto del matrimonio, pero claro. resulta que los índices de divorcio van subiendo cada vez más. ¿Será que el concepto de pacto en la vida práctica no lo estamos teniendo muy... Sí, se ha diluido mucho el concepto de pacto, de dar la palabra o proyectarse a futuro en un pacto. El mismo caso del matrimonio. En el matrimonio algunos no se casan porque no se proyectan a futuro, no hay algo sólido en su corazón y en su mente, no hay palabra firme, no hay palabra bien puesta. Esto de fundamentar la palabra, fundamentar lo que se piensa, lo que se dice, viene de poner algo firme en el suelo. Y eso es fundamento. Hoy en día nos falta eso. Todo es como no creíble. Hoy en día ya no se confía. Hay mucha estafa en todo caso. Y todas las cosas no son absolutas. No se puede confiar de nada. Eso es una ideología hoy en día. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, debiéramos ser de palabra. Por eso que el apóstol Pablo dice, siempre vuestra palabra sea sí o sea no, pero definidos, ¿ya? No titubear, no dejar duda. Nosotros debemos creer y cimentar nuestra palabra y estar firmes en esa palabra. Y eso es lo que el Señor quiere, que cuando Él nos habla de su palabra, que nosotros creamos y fundamentemos nuestra confianza en el pacto que Él nos hace. Hoy en día existen Cyber Day, Black Friday, toda esta cultura comercial norteamericana, ¿no? En nuestro país al menos existe no una vez al año, varias veces al año estas supuestas grandes ventas de liquidación. Y resulta que siempre estamos cotizando, ya sea presencial u online, para obtener el mejor beneficio. El mismo ejercicio de ir al supermercado, para comprar las cosas del día a día, siempre buscamos aquellas cosas que nos van a reportar un beneficio. Pero no estamos dispuestos, o sea, somos una cultura que siempre busca el beneficio. ¿Dónde está el pasaje más barato? ¿Dónde está el arroz más barato? La relación, tal vez mayores kilos, pero menor costo, etcétera. En todo en lo general. Pero tal vez nos hemos olvidado de nuestros deberes o de qué me corresponde a mí también. Entonces, el pacto, sin duda alguna, provee al ser humano muchos beneficios, pero estos beneficios no son
automáticos, sino son consecuencia de un compromiso o de un relacionamiento con Dios. Entonces ahí nosotros tal vez nos podemos preocupar. Incluso se puede llegar a ver en la cultura cristiana de solamente estar al tanto de los beneficios que me reporta la oración, ir a la iglesia, el estudio de la Biblia, pero mis deberes o mi compromiso lo estoy dejando un poco de lado, ¿no? Claro. Ahora, ese concepto nosotros tenemos que clarificar. El pacto que Dios hace con el hombre es como decir, mira, yo deseo tener comunión contigo, quiero ser tu amigo, quiero que nos relacionemos diariamente. ¿Tú aceptas eso? Y nosotros simplemente deberíamos decir sí. Y en eso consiste todo el pacto, en el deseo de Dios para con nosotros. Ahora, no es que nosotros tengamos que obrar para que el Señor haga pacto conmigo. Simplemente yo tengo que aceptar. Ahora, no es que yo tenga que ser un obediente para que el Señor haga pacto conmigo. No, el Señor primero hace pacto conmigo. Independiente como sea. Para que después yo sea obediente. La obediencia viene a ser como un resultado de un pacto, de una comunión. Y vamos a ver que pacto entonces involucra ley, obediencia, una respuesta, una iniciativa Está divina. relacionado, pero el fundamento de todo es el pacto. Y por eso puede estar mal entendido y muchas veces ocurre, ¿no? No, ustedes son una religión prohibitiva. Ser obediente no significa eso y se tergiversan las cosas porque no está claro el concepto de pacto. Y es lo que durante esta temporada la palabra de Dios nos va a desafiar y darnos cuenta de que efectivamente tiene que haber un cambio en la vida del cristiano, pero como consecuencia de apreciar y entender una iniciativa divina, no algo que nosotros vamos a lograr por lo que podamos hacer o por lo que por nuestros propios méritos. Pastor, tenemos pacto, si bien explícitamente aparece desde Noé, desde Génesis capítulo 6, pero a mí me gusta también considerar el pacto en el Edén, ¿no? En Génesis 3:15, porque de alguna forma hay una promesa. Pero la palabra pacto propiamente tal comienza en Génesis 6 con Noé. Tenemos entonces un pacto con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con el pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Incluso después hay unas ratificaciones con David, con el rey David, y un nuevo pacto. ¿Por qué Dios presenta un pacto tal vez muy rudimentario, entre comillas, simple, básico? Un solo texto ahí en el capítulo, verso 15 del capítulo 3 de Génesis. Y da la idea que después va ampliando y va incorporando muchos más elementos. ¿Por qué? ¿Este pacto se va adaptando a la realidad o por la comprensión humana tal vez el pacto tenía que explicarse más en detalle? Tal vez, aunque nosotros sabemos y entendemos que la revelación es progresiva, sin embargo, en el caso de Adán y Eva, tal vez ellos conocieron mucho más que nosotros. Solo que después del pecado, ahí comenzó a disminuir el conocimiento de Dios y Dios tuvo que aumentar la revelación, tanto oral como más tarde en tiempo de Moisés, la revelación escrita. Pero en principio, Adán y Eva tuvieron mucha información acerca del pacto que Dios quería hacer con ellos y que hizo con ellos. Porque el pacto en el Edén, antes que Adán y Eva pecaran, consistía en una comunión, en un relacionamiento estrecho, sano, abierto, una relación de amistad completa, en donde ambos podían conversar cara a cara. Pero después se rompe ese pacto y tiene que entrar la segunda parte del pacto divino, que es el pacto redentivo en Génesis 3:15.
haciéndole una promesa. Ahora, el pacto no es lo mismo que promesa. El pacto se puede convertir en promesa, pero el pacto es lo inicial, es cómo Dios entró en comunión con el hombre. Yo quiero ser tu amigo, quiero permanecer así, pero después se le agrega a este pacto la primera promesa, que es la simiente. Interesante. Vamos a hacer un alto y, pastor, vamos a continuar del Génesis, vamos a saltar a Noé, porque ahí también tenemos un pacto y se le llama pacto eterno. También es un elemento importante que vamos a comentar al regresar de esta pausa. Ya de regreso queremos aprovechar nuevamente de saludar a cada uno de nuestros amigos que entra en contacto con Nuevo Tiempo aquí en Lecciones de la Biblia, ya sea a través de nuestro correo electrónico que usted puede ver aquí en pantalla. Les animamos a que también nos escriba a través del correo y por supuesto a través de los comentarios que las plataformas digitales permiten. Hoy queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos que nos ven desde nuestro hermano país, Argentina. Hemos recibido cada uno de sus saludos desde Mendoza, desde la provincia de San Juan, desde Buenos Aires, tantos lugares que nuestros amigos nos están escribiendo y nos ponen allí saludos desde, y ahí están cada una de las localidades, ciudades, provincias de nuestro hermoso hermano país, Argentina. Así que Dios les bendiga y por supuesto también sigan escribiéndonos todos nuestros amigos que nos ven de diferentes lugares del mundo. Pastor Oscar, entonces está la promesa allí en Génesis 3:15, está presente esta noticia, ¿no? este pacto. Y posteriormente, en Génesis capítulo 9, hay un pacto con Noé. El contexto lo conocemos en el capítulo 6. Dice el Señor que mi espíritu no contenderá más con el hombre. La maldad del hombre había sido en demasía. Y Dios decide destruir al ser humano. No obstante, siempre está el concepto y lo vamos a estar viendo en detalle, este es un panorama general, ¿no? Porque este pacto es extraordinario. Hay misericordia, hay oportunidad de salvación, hay una sentencia, un juicio, y luego de que ocurre el diluvio, hay un pacto que Dios hace con Noé, y es llamado un pacto eterno. ¡Qué singularidad! ¡Qué se viene a añadir de lo que Génesis 3:15 no dice, y sí, como decíamos progresivamente en esta revelación, en Génesis 9 sí aparece? Sí, el apóstol Pedro nos habla allí en su primera carta, en el capítulo 1, verso... voy a leer el verso 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay algo que se agrega, y es que se le da a conocer que este era un plan desde antes de la fundación del mundo. Lo que decíamos en los estudios anteriores es que Dios todo lo planifica. Dios tanto la creación como la redención la planifica y lo da a conocer al hombre. Pero aquí entra un concepto tal vez nuevo e importante, el término gracia. Tanto para Adán como para Noé, este pacto que Dios hace con ellos, más bien hace con Adán, lo repite con Noé, para ambos es por gracia, porque ellos no lo merecen. Pero allí el Señor les concede este pacto, que ellos no lo merecen, por supuesto,
pero allí está el Señor de pura gracia. No hay ningún pacto en la Biblia que no sea por gracia, de parte de Dios. Cuando después, más adelante, veamos y comentemos el pacto que Dios hace en Éxodo 19 con Moisés, con el pueblo, muchos pueden tender a creer de que es un pacto solo para con la nación judía. Aquí nosotros vemos que con Adán y Eva está representando a toda la humanidad. En el caso de Noé, interesante que dice el verso 11 del capítulo 9, o desde el mismo verso 9, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, aquí no estamos hablando de un pacto local, estamos hablando de un pacto universal. De hecho, aunque personas crean, y aquí viene esta fábula, esta historia babilónica de Gilgamesh, ¿no? De que es muy similar el relato al diluvio bíblico, Sí. y que argumentan personas de que en cada civilización y de forma local existía el mismo relato, atribuyéndolo tal vez a tormentas locales, etc. Es decir, que el diluvio no fue universal. Pero aquí nosotros encontramos un argumento para decir que el diluvio sí fue universal, Claro. porque el pacto es universal. No es un pacto que Dios hace simplemente con una familia, sino que está hablando y cómo se extiende en el futuro cuando dice que en las nubes esta señal que será el arco iris. Es decir, cualquier persona que vea un arco iris va a reconocer que yo hice un pacto con la humanidad, no con la familia de un hombre llamado Noé. Claro, en el caso de Noé, el arco iris, debemos decir que no es el pacto, es la señal del pacto. Ujú. Ahora, cuando Dios hace el pacto con Noé, le dice, mira Noé, mirando a la humanidad, están tan en pecado que tengo que destruirlo, pero solo a ti te voy a salvar con tu familia. Enseguida que Dios comienza a decirle, mira, y tú vas a ser guardado, yo voy a guardar mi pacto contigo, no te voy a destruir. Cuando Dios le habla a Noé, sabiendo Dios que Noé era el único que se iba a salvar con su familia, en el fondo Dios le estaba hablando a toda la humanidad, porque después del diluvio toda la humanidad era Noé y su familia. Así que cuando Dios hace compromiso con Noé, lo está haciendo con toda la humanidad, que era lo único que había en ese momento, después del diluvio. Exacto. Ahora, aquí nosotros mencionábamos que nuevamente está el concepto de gracia. Insisto esto que lo vamos a definir muy bien en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, pero qué interesante que si bien proporcionalmente alguien dice, fueron poquitos los que se salvaron, pero significó entonces que las otras, el resto de las personas no tuvieron oportunidad de salvarse. El pacto de Dios tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la gracia para con las personas. Claro. Ahora aquí en el pacto hay no solamente hay un pronunciamiento del pacto y es entregado a la persona que se le hace el pacto, en este caso a Noé, pero ahora Noé debe creer en ese pacto. Y el creer debe llevarlo a la obediencia, a los requerimientos de ese pacto, porque un pacto tiene al menos 3 estados, en el que hay una comunión, hay también un compromiso y hay un cumplimiento. Y allí en ese cumplimiento están de por sí las promesas. Entonces cuando Dios hace pacto con Noé de salvación, y de hecho es de pura gracia, ahora Noé tiene que demostrarlo a través de la obediencia. ¿Cómo? Construyendo el arca. Era la manera de decirle, Señor, yo creo, acepto el pacto y estoy dispuesto a seguir tu pacto. Porque en el fondo el pacto de Dios con el hombre es un pacto unilateral, en el cual el hombre simplemente acepta. En algunos casos, por ejemplo, el Salmo 109 creo que es, en donde allí aparece 2 palabras que son sinónimas, pacto y orden. En el fondo el pacto de Dios con el hombre es como una orden, es como un mandamiento. Por ejemplo, Dios en su pacto con Adán
le da a la vez una orden. No comerás. No comerás. Es decir, el pacto tiene sus principios a seguir. Para poder conservar el pacto, deben haber leyes, deben haber principios, deben haber reglamentos. Y nosotros, si aceptamos el pacto de Dios, debemos someternos a esos reglamentos, a esos principios que contiene el pacto. Claro, porque ¿cómo lidiar esta idea que está muy clara? O sea, son dos ideas. La primera es tomar lo que usted decía, pastor. Lo único que el hombre tiene que hacer es aceptar. Ahí está la sentencia. Estamos completamente de acuerdo porque nosotros no podemos poner nuestras condiciones en el pacto. No podemos. Dios establece este pacto. Lo único que el hombre puede hacer es aceptar. Pero cuando usted, claro, Adán tenía que aceptar, pero no tenía que comer. Noé tenía que construir y abstenerse de todo lo que estaba, los pecados y todo el estilo de vida que había a su alrededor. Y en el caso de Abraham también llama la atención, porque el Señor extiende un pacto, pero le dice, vete de la tierra de tu parentela, deja tu familia y ándate a la tierra que yo te mostraré. Hay una orden. Hay una orden. Y cada orden requiere obediencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué involucra solo aceptar? El hombre solo tiene que aceptar. Porque hoy en día, sí, yo acepto a Cristo Jesús, podemos declarar, ¿no? Sí, y uno dice, ¿pero qué estás dispuesto por hacer? ¿Estás actuando, estás viviendo de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al pacto? Entonces, cuando aquí nos damos cuenta, pastor, la importancia de comprender el pacto que Dios tiene para con nosotros. Si yo no entiendo el pacto, entonces no saco nada con decir que acepto a Jesús, que acepto la relación que Él establece conmigo, si no estoy dispuesto a hacer y vivir de acuerdo al pacto. Correcto. Y eso también trae como consecuencia el cumplimiento de las promesas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 3, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, aquí no solo hay un pacto, hay también promesas de Dios. Y entre todo lo que el Señor le dice, la mayor de todas las promesas que el Señor le hace es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros sabemos que esa mayor bendición fue en que más tarde vendría el Mesías, de su descendencia, y el Mesías fue la bendición para toda la humanidad. Ahora, ¿Abraham estaba consciente de eso? ¿O él veía solo una bendición, prosperidad material? Bueno, de partida él, su esposa estéril, él ya de avanzada edad, él inevitablemente tal vez en esta promesa veía un beneficio inmediato para él. ¿Pero él lograba vislumbrar esta promesa de que el Mesías nacería de su linaje? Yo creo que en parte sí y en parte no. Porque Adán estaba preocupado por tener una descendencia y su esperanza estaba en ese hijo. Ahora, yo creo que mayor claridad se fue dando a través del tiempo. ¿Y quién tuvo la mayor claridad en esto? Fue el apóstol Pablo, porque él lo dice. Él dice, realmente la simiente que se le prometió a Abraham, esa simiente era Cristo. No era Isaac, no era tal vez David, no era otro, era Cristo. Correcto. Es interesante, pastor, en el capítulo 15, bueno, dicho de paso, se reitera el pacto, se le recuerda de distintas maneras a Abraham, cambiándole su nombre. En el capítulo 15 nosotros vemos que se le pide que haga algo especial. Esto de juntar una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y todos estos animales partirlos en 2, que después vamos tal vez a profundizar mucho más en su significado. Pero él tuvo que hacer esto. Fíjense el concepto de creer, hacer, y luego él tuvo que esperar hasta el anochecer. Viene la presencia de Dios y este simbolismo en que Dios se paseaba alrededor del altar
involucraba el compromiso divino de cumplir su parte del pacto, esperando que también el ser humano responda de la misma manera, aunque no son partes iguales, pero que diga, yo también me comprometo a, y aquí nosotros vemos todo aquello que en el caso de Abraham él también tenía que cumplir. Y aquí nosotros vemos la diferencia de concepto y pensamiento entre hombre y Dios. El hombre espera que todo se haga rápido. Si me dijo tal cosa, bueno, yo espero que se haga pronto. En el caso del ejemplo que tú ponías recién, Abraham tuvo que esperar. Él pudo haber dicho, bueno, ya partí los animales, están aquí. Y ahora, ¿por qué tengo que esperar tantas horas? Y el Señor, ¿por qué todavía no viene? Sin embargo, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Aquí el Señor le promete una simiente. Abraham podría decir, bueno, Señor, pero ya estoy muy viejo, por favor, hazlo más rápido. Después vino Isaac, Jacob, Moisés. Perdón, pastor, y fue una de las causas por las cuales él también toma a la sierva de su esposa y tiene después a su hijo Ismael. Claro. Por esa falta de paciencia. Y fueron más de 20 años desde Génesis 12, cuando le promete ser bendición, tener descendencia, hasta que nace Isaac, más de 20 años, en donde él tiene que fortalecer su relacionamiento pactual para luego ver el cumplimiento de la promesa después de 20 años. O sea, vemos aquí que en la paciencia se fortalece la fe, a tal punto que es llamado el padre de la fe. Claro, y si vamos más allá todavía, el pueblo de Dios tuvo que esperar cientos de años para que viniera realmente la simiente verdadera, que era Cristo. Así que Dios tiene sus propios tiempos y en eso nosotros tenemos que entender el pensamiento de Dios. Y allí es donde a veces la fe falta, la fe se termina, la fe puede diluirse. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar constantemente el pacto de Dios con el hombre, las promesas de Dios y que nuestra fe no falte. Ahora, cuando decimos fe, no estamos hablando de nuestra fe, porque en realidad no solo el pacto es de Dios, viene de Dios, también la fe, también las promesas, todo viene de Dios. Y eso nosotros simplemente tenemos que pedirlo, reclamarlo. Recibirlo. Pastor, antes de irnos a la pausa, ten por cierto, Dios le dice a Abraham, que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Es por eso que fue necesaria, Dios le anticipa a Abraham, pero fue necesaria recordar el mismo pacto. Aquí vemos un hilo conductor, es el mismo pacto. Adán, Noé, Abraham, pero era necesario que en esos que estuvieron esclavos 400 años en Egipto, volvieran a reconocer de que ellos son hijos de un pacto. Vamos a hacer un alto y vamos a ver cómo el pacto también con Moisés, con el pueblo en el Sinaí, recobra vital importancia en la historia del pacto de Dios para con la humanidad. Ya regresamos. Hola. Si estás buscando la única fuente de la verdad, del camino y de la vida, o si quieres aprender acerca de lo que enseñó Jesús sobre el día de reposo, el juicio de Dios o su misma muerte y resurrección, te invito a que solicites de manera gratuita la revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Podrás profundizar o revisar estos temas, además de otros como la oración, el Espíritu Santo y el bautismo verdadero. Pídela a los números en pantalla o a nuestro correo electrónico. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Ya estamos de regreso a nuestro último bloque aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos viendo un plano general, una vista general acerca del pacto eterno de Dios. Habíamos estado hablando acerca del pacto de Dios con Abraham, que involucraba su descendencia. Incluso Dios le anticipa que su descendencia, pastor, iba a estar esclava durante 400 años en una tierra ajena, pero luego el Señor los iba a rescatar, a libertar. Y termina ese pacto con Abraham. El texto bíblico ahí en Génesis 15 dice, y Jehová Dios hizo pacto con Abraham, prometiéndole
que su descendencia iba a poseer esa tierra, una tierra, y son mencionadas incluso las tribus que habitaban en la tierra prometida. Qué interesante que aquí nosotros encontramos promesa, pero también hay el concepto de esclavitud, es anticipado. Dios no está simplemente haciendo una preparación, una narración histórica de lo que iba a ocurrir. Cuán importante es el concepto de liberación, de rescate de la esclavitud. ¿Tiene alguna tipificación en todo esto que es el conflicto entre el bien y el mal? Sí, en realidad que Dios aprovechó esta esclavitud para enseñarles a ellos que Dios es quien hace el pacto, Dios es quien redime, Dios es quien salva y Dios es quien sustenta también a través del tiempo a su pueblo el pacto. Aquí nosotros vemos en el Éxodo la redención. El Señor primero redime y después cuando los lleva al Sinaí, les entrega los mandamientos del pacto, pero que ese pacto ya se había hecho con Moisés, de redimir, de rescatar a su pueblo. Ahora, ese rescate era por gracia, porque los israelitas no tuvieron que pelear, no tuvieron que levantar espada. Dios los sacó con brazo fuerte, con brazo poderoso. El milagro fue de Dios, el rescate. Ellos solamente tuvieron que creer. Claro, dentro de ese creer también hay una acción humana, pero que esa acción humana no es más que el deseo de Dios. Y basada en la gracia divina. Estoy recordando, pastor, cuando usted menciona que tenían que hacer, cuando ellos tenían que sacrificar el cordero, no cualquier cordero, habían estipulaciones claras, ¿no? Apartarlo cierto día, sacrificarlo, el cordero tenía que ser de 1 año, y marcar estoy pensando en la última plaga, ¿no? Marcar el dintel de las puertas. Es decir, nunca el Hijo de Dios que está en el pacto está de brazos cruzados. Debe confiar, es iniciativa divina, Dios rescata, pero también hay una parte que el ser humano tiene que actuar, obedecer. Sí, esa obediencia, pero es obediencia a lo que el Señor ha requerido. No es obra humana en ese sentido. Porque, no una obediencia meritoria. Claro. No es que iban a ser rescatados solamente aquellos que hacían, sino que todos podían ser rescatados. Claro, porque aunque ellos mataron el corderito, pusieron la sangre allí en el dintel de su casa, pero esa era una indicación divina. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era la obra de Dios, no era iniciativa humana. Y qué interesante, el creer, como bien tú decías, no implica solo creer en pensamiento y quedarse sentado. Había que actuar. Ellos actuaron. Después salieron, caminaron, cruzaron el Mar Rojo. Sin embargo, toda esa acción fue dirigida por Dios. Así que allí sigue su pacto vigente hasta llevarlos al Sinaí. Y cuando se ve en la historia del Éxodo, pastor, la iniciativa humana es muy desastrosa, ¿no? Cuando ellos reclaman, piden carne, piden volver a Egipto, que tienen hambre, tienen sed, ahí ellos manifiestan esa iniciativa humana que un poco desconociendo la guía y la protección divina, ¿no? Esta guía que usted menciona, columna de fuego, columna de nube durante el día, etc. Hasta que llegan al monte Sinaí. ¿Es un nuevo pacto? ¿Es el mismo? ¿Tiene otros participantes ahora? Antiguamente era un solo personaje, Adán, Noé, Abraham. Ahora resulta que es Moisés. ¿Es solo Moisés o es todo el pueblo? ¿Van cambiando los participantes del pacto o es el mismo que se va adaptando de acuerdo a la realidad? El pacto es el mismo. Lo que sucedió es que mientras ellos estuvieron en esclavitud 400 años, ellos se fueron olvidando de los principios del pacto, a tal punto que el sábado casi se borró de su conciencia. Entonces, cuando llegan al Sinaí, el Señor tiene que recordarles todos esos principios y se los entrega ahora por escrito. Pero no es que ellos sea un nuevo pacto, es el mismo,
solo que ahora se le entrega escrito, se le recuerda, pero lo importante es que la ley se le entrega después de la redención, una vez que ellos son rescatados. Por eso que Éxodo capítulo 20, donde están allí los 10 mandamientos, comienza diciendo, recuerda que yo te rescaté de Egipto. Es decir, se plantea un plano o un contexto de redención para entregar los principios del pacto, que serían los 10 mandamientos. Ahora, este pacto no solo incluía los 10 mandamientos, incluía todas las demás leyes, porque el pacto involucraba toda la existencia y el vivir, tanto el aspecto religioso, social, ético, moral, civil, del pueblo. Todo eso involucraba el pacto. Los 10 mandamientos abarcan esos aspectos, pero también habían otras leyes que fueron dadas aparte, que eran parte también del pacto. Pastor, el pacto involucra entonces esta iniciativa divina de restaurar lo original. Es la misión de Dios, la misión divina. Hay un libro que se llama La misión de Dios, de un autor que menciona mucho esto, el tema del pacto en Éxodo 19, pero en el aspecto misionero. El capítulo 19, verso 5 dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. En esta proclamación de pacto, esta invitación que Dios le hace al pueblo, ¿está el cumplimiento de la misión de Dios también de dar a conocer el amor y el carácter de Dios a través del pueblo para otras naciones? Sí, porque a Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo fueron benditas las naciones de la tierra? La mayor bendición que la tierra pudo tener fue Cristo, la descendencia de Abraham. Esa fue la simiente que bendijo la tierra. Recordemos que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios quería, aquí en Éxodo capítulo 19, verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Aquí había una misión que cumplir. La misión era dar a conocer al mundo que vendría un Mesías, que vendría una simiente. Esa simiente era importante, que el Señor un día vendría enviando a su Hijo para salvar al mundo. El deseo del Señor era salvarlos a todos. Así que aquí hay un aspecto misional. Pastor, volver a recordar que estamos viendo un plano muy general y que en las próximas lecciones nos vamos a detener y estudiar muy detalladamente cada uno de estos pactos, que es el mismo pacto, hemos dicho, reiterado o expresado a diferentes patriarcas, en este caso a Moisés y el pueblo. No obstante, en Jeremías 31, verso 31 también, dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pastor, en los poquitos minutos que nos quedan, veíamos que hay un hilo conductor entre el pacto con Adán, con Noé, con Abraham. A Abraham se le menciona que el pueblo iba a estar esclavo. Hay todo un hilo conductor. Ahora, de forma explícita, la Biblia aparentemente nos dice que hay dos pactos y se le menciona un nuevo pacto, no como el otro, sino ahora uno nuevo. No porque el otro ellos mismos lo invalidaron, es decir, yo hago otro nuevo. ¿Y dónde está el concepto entonces de pacto eterno? Y si en este nuevo pacto estamos nosotros, ahora como el pacto antiguo estaban los 10 mandamientos, estaba la ley, en el nuevo pacto basta solo la gracia de Cristo y no es necesario guardar los mandamientos. Eso es tal vez el error que pueden cometer muchas personas al interpretar de esa manera. ¿Es así o la Biblia nos dice otra cosa? Aquí es increíble cómo en el Antiguo Testamento se habla del nuevo pacto. Es decir,
el nuevo pacto no es un asunto del Nuevo Testamento, que algunos piensan. Ahora, aclaremos, pacto y testamento es lo mismo, ¿ya? Es la misma palabra, berit, en griego, eso en hebreo. En griego es diaseke, y por eso que para decir Nuevo Testamento se dice kainé diaseke. En relación con Nuevo Pacto. Claro, ahora, al decir testamento, testamento es algo que el testador hace para que alguien reciba un beneficio. Pero ese beneficio no se recibe hasta que el testador muere. Y allí está la promesa. Pero aquí en el Antiguo Testamento aparece el Nuevo Pacto y aparecen los principios del Nuevo Pacto y en qué va a consistir el Nuevo Pacto. Quiero leer capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Aquí está la ley de Dios. Vigente. Daré mi ley en su mente, eso es el nuevo pacto. Y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto de Dios sigue siendo el mismo, es eterno y perdura para siempre. Las formas de expresar el pacto que fueron variando, ya sea con los sistemas de sacrificio, con los rituales, pero al final todo ese sistema ritual de Israel era simplemente una forma de explicar el pacto de Dios. Una vez que eso termina y viene Cristo, se concreta el pacto eterno de Dios y permanece la ley, porque la ley seguirá en la mente y el corazón. Y lo más maravilloso que en este nuevo pacto, que es el mismo pacto, es nuevo porque los participantes también ahora somos todos nosotros. No basta con tener un linaje hebreo o judío, sino todos aquellos que por gracia aceptamos a Cristo Jesús. Por lo tanto, la invitación, queridos amigos, es que seamos parte de este hermoso pacto, esta invitación, esta iniciativa divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor Oscar, muy interesante, un desafío, abarcar mucho en el tiempo que tenemos, pero ha llegado la hora de orar por nuestros amigos para que el Señor pueda bendecirnos y darnos cuenta de que Dios aún tiene esta invitación, este pacto ofrecido para cada uno de nosotros. Le invito, pastor, que podamos orar a nuestro Dios. Amén. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por ese pacto eterno que tú hiciste con el hombre. En ese pacto, Señor, tú has prometido no solo la creación del hombre, sino también la redención del hombre. Y Señor, tú quieres redimirnos a nosotros. Por eso estamos orando por todos nuestros amigos, para que acepten el pacto eterno de Dios, ese pacto de salvación. Que el Señor pueda morar en cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Queridos amigos, a cada uno de ustedes, nuevamente extendemos en primer lugar los agradecimientos por habernos acompañado y por supuesto también la invitación para que sea parte de un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia a través de sus comentarios, de su participación activa, pero por supuesto también invitándoles para que permanezca en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.